Primero el reto fue desarrollar el mercado, ahora es competir. Y si no tienes un ritmo de innovación terrible, pues no compites. Tengo el placer de tener aquí enfrente a Iñaki Muñoz, que es el socio fundador de Molecor, una compañía que trabaja en el sector de las tuberías de plástico. Una industria que lleva toda la vida inventada, todo el mundo la daba por sentado, hasta que llega el bueno de Iñaki y en base a una serie de innovaciones tecnológicas, de repente pues se están convirtiendo en los líderes de la categoría. Parte del mundo todavía tiene problemas con el agua. India tiene agua, por ejemplo, en el grifo solo el 30% de la población. Entonces, nosotros el lema de Molecor lo ponemos es llevar agua, la palabra es affordable. De ese sector de las tuberías, que en principio veíamos que eran 200 millones, ahora vemos que son más de 15.000, no lo vamos a conseguir solos. Entonces nosotros aspiramos un poco pues como Apple cuando sacó el smartphone. Cambio el sector, todo el mundo con un teléfono y yo me quedo con el 30%. ¿Qué mito te gustaría tumbar sobre emprender en el mundo industrial? ¿Cuál es el mayor bien que ha hecho Iñaki Muñoz a este mundo? Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris en el que nos gusta hablar de innovación y el impacto que esta tiene en las personas, en la sociedad y en la gente que lo lleva a cabo. Hoy vamos a hablar de un temazo, esto es café para muy cafeteros, porque vamos a hablar de una compañía que está haciendo una innovación brutal en todos los aspectos del modelo de negocio y que se está convirtiendo líder en la categoría, y creo que es una historia súper interesante para entender de verdad cómo creer en la innovación y creer que otra forma de hacer las cosas es posible y que eso acaba teniendo réditos. Tengo el placer de tener aquí enfrente a Iñaki Muñoz, que es el socio fundador de Molecor, una compañía que trabaja en el sector de las tuberías de plástico, ni más ni menos, para que penséis, pues no, una industria que lleva toda la vida inventada, que todo el mundo la da por sentado, hasta que llega el bueno de Iñaki y el convencimiento de que se puede hacer las cosas de una forma diferente, y en base a una serie de innovaciones tecnológicas que nos va a contar, de repente pues se están convirtiendo en los líderes de la categoría y todo lo que les queda por crecer. Así que Iñaki, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Oye, pues nada, mucha ilusión contar contigo. Cuéntanos, por favor, para los no iniciados en el mundo de los tubos, ¿qué es esta industria a la que te dedicas y por qué nace Molecor? Bueno, pues el sector de las tuberías, como te he dicho, es un sector muy antiguo y muy inercial también. Es un sector, fijaros que hay tuberías, si tú vas a la Acrópolis de Atenas, tú encuentras tuberías de hace 3.000 años. O sea, son productos que se llevan usando hace mucho tiempo, tanto como 3.000 años, y que, como está en el área de la obra civil, pues es un sector bastante inercial. Bastante inercial quiere decir que requiere muchos tiempos de implantación, donde la innovación tarda muchísimo, porque primero hay que hacer esa innovación, luego hay que conseguir normativas, luego hay que conseguir que los proyectos se ejecuten o se diseñen con tus productos, y que después de haberse diseñado con tus productos puedan salir esos proyectos, a ejecutarse, hacerse las licitaciones públicas generalmente. Conclusión, es un sector terriblemente yo lo llamo inercial. Desde que sacas algo nuevo hasta que eso se empieza a comercializar pueden pasar años. Años son 4, 5, 6, en algunos países hasta más, ¿no? Es el sector de las tuberías, es un sector muy maduro porque da lugar a pocas innovaciones. Al final, un tubo es un cilindro. Nosotros decimos que es un cilindro con un agujero dentro, y es el conducto por el que pasa el agua que nos llega a todos. Pero claro, digamos que esa geometría tan simple, que es el cilindro, y materiales, un producto además que no puedes usar grandes o materiales muy costosos porque el sector no lo requiere. Al final es una constructora, lo monta, que pase el agua, que dure. Entonces, bueno, pues es un sector terriblemente, como digo, yo lo llamo inercial por no llamarlo perezoso, ¿no? Ajá, totalmente. Bueno, nos hemos convertido expertos este año con los sistemas inerciales en España a raíz del apagón, así que seguro que todo el mundo de repente le suena familiar, pero en otro contexto. Entonces, en este sector, que está todo inventado desde hace más años que el TVO, que el tubo se da por hecho, y me imagino que era pues un sector en los años 2000 que es muy grande porque se instala muchísimo tubo por todo el mundo durante todo el año, pero claro, que no se innova nada, que el margen, si no recuerdo mal, es casi todo, la materia prima se come todo el coste final, ¿no? Sí, así es. Al final el negocio, como os decía, la tecnología está muy desarrollada, fabricantes de todo el mundo tienen máquinas durante 30 años,
En la empresa donde yo trabajé anteriormente, Adecua, había máquinas con 40 años y seguían funcionando. Quiere decir que porque no había un gran desarrollo, no había una gran mejora. La materia prima es el gran coste de este negocio. Son procesos además muy automatizados, en línea, se trabaja 24/7, con lo cual pues energía gasta poco, mano de obra muy escasa, y al final pues es el gran coste, digamos que el coste de manufactura el 80% de la materia prima. Sí, es muy fuerte. Y entonces de repente a ti te parece, bueno, empiezas a perseguir una idea que habla de orientar la molécula de plástico, ¿no? ¿Qué es esta historia? Bueno, vamos a ver, existía un producto que era muy bueno, que era el PVC orientado. PVC era una de las grandes familias de plásticos con las que se fabrican los tubos. El PVC, por un lado, por otro lado estaban las poliolefinas, polietileno, polipropileno, pero la familia del PVC, que era una de las grandes familias de los polímeros, y había un proceso, había un producto cuyas primeras patentes datan del 1979 de una empresa inglesa, Yorkshire Imperial Plastics, y era un producto que todo el mundo lo veía de una manera muy atractiva porque conseguías, orientando las moléculas, conseguir usar menos materia prima, hacer un producto mucho más resistente. Y luego, a partir de esa mejora de la materia prima, tiene toda una cadena, una cascada, diría yo, de ventajas. Empiezas un material más resistente, con lo cual con menos material consigues hacer el mismo propósito. Ese mismo material hace un tubo más ligero. Esa reducción de material permite que el agujero del tubo, que la sección de paso del agua sea mayor, menos fricción, ahorras energía, ahorras materia prima con todo el desarrollo medioambiental. En definitiva, una cascada de ventajas. Pero ese producto que existía a nivel teórico, ¿no? Llevaba a nivel pequeñas empresas de España, empresas con pequeños desarrollos en Europa habían desarrollado alguna tecnología o algún proceso, yo no llamaría tecnología, para conseguir ese producto. Pero siempre era un producto de nicho, era un producto muy especializado. Yo lo digo que ¿por qué no vemos Rolls Royce por la calle? Pues no es porque no nos guste, no porque no sean buenos, es porque son muy caros, ¿no? Pues al final lo que era el producto era un producto que se reconocía como muy bueno, pero cuyo proceso era tan costoso, principalmente por ineficiencias y falta de investigación, que no estaba triunfando porque era un producto excesivamente caro. Vale. Iñaki, antes de avanzar en la parte del proceso, para que la gente nos entienda, el tema es que las tuberías de PVC clásico, de PVC orientado, el PVC es un material que la molécula es amorfa, y entonces si tú le dejas a su libre albedrío, para garantizar que cuando tú montas una tubería y aguante la presión que tiene que aguantar, ¿no? Si le metes un chorro de agua fuerte para que no reviente, lo que haces es hacer una pared muy gorda del tubo, ¿no? Corrígeme si en algún momento me equivoco. Correcto. Entonces lo que dicen, oye, hay una forma de intentar orientar la molécula para saber que la molécula se pone en la forma en la que resiste mejor pues la resistencia que tenga que ser, en este caso pues la presión de dentro hacia afuera. Entonces si la colocamos con mucho menos grosor de pared, ¿no? Resistimos lo mismo o incluso mucho más. Entonces, eso es, digamos, como la gran mejora a nivel tecnología para la gente que nos está escuchando, ¿no? Que es, oye, que resulta que gracias a saber cómo la hemos colocado, en vez de que esto sea pues un sin Dios, pues resulta que con mucho menos pared logramos tener las mismas garantías para que pase pues todos los controles, que no reviente, etcétera. Entonces, esto es a nivel, digamos, lo que estaba bien resuelto con las patentes, etcétera. Pero el proceso es lo que era una cosa que hacía que todo esto fuera carísimo, ¿verdad? Eso es, efectivamente, el producto ya existía y eran de los años 70, como os digo, ya habían expirado las patentes cuando Molecor nace, pero lo que había eran sistemas muy básicos y muy ineficientes en todos los aspectos, ¿no? Todo ese proceso de la orientación molecular ocurre con calentamientos, estiramientos, cambios de temperatura en el plástico, pasa de la zona plástica a la zona sólida, rígida, hay una temperatura, los plásticos se llama temperatura Vicat. Entonces, todo eso se hacía con agua, porque la ingeniería del agua es mucho más sencilla que la del aire, ¿no? Entonces, digamos que en Molecor no inventamos el producto. En Molecor lo que inventamos fue la forma de llegar al producto de una forma muchísimo más eficiente, ¿no? Vale. Y fue un proceso largo, fue un proceso de 1 año y medio metidos en el típico garaje de las empresas. O sea, estuvimos en el garaje. Literalmente. Estuvimos 1 año y medio. Y conseguimos destrozar lo que existía como tecnología, empezar de cero, empezamos a valorar pues cómo mejorar aquí, allá, y lo que llegamos a una conclusión es que
con el agua, que el grave problema era el agua, ¿no? Entonces había que pasar al aire y nos pasó pues que estuvimos desarrollando mucho tiempo un diagrama de árbol, esto no funciona, si no funciona esto, vamos a esto. Pues digamos que al cambiar todo el concepto del agua al aire nos cambió todo el proceso, conseguimos también separar las distintas operaciones que había entre medias con distintos equipos que desarrollamos exprofeso para ese proceso, y al final el proceso al que llegamos pues no se parecía en nada a lo que había hasta entonces, era una cosa que no era totalmente revolucionaria, que pensábamos que iba a ir bien. Por darte una idea de parámetros que valorábamos en su día, nosotros teníamos un objetivo de conseguir multiplicar la velocidad por 4. La velocidad de producción. La velocidad de producción, fijar lo que significa eso en un proceso. Y ahorrar el ahorro energético que fuese alrededor de un 60%. ¿No? Era nuestro objetivo muy ambicioso, que es el que presentamos a ENISA para que nos diesen ayudas, conseguimos convencerles. Pero lo que nos salió fue un cañón. Multiplicamos la velocidad por 9, conseguimos ahorrar más del 92% de energía. Y encima conseguimos con esas velocidades pues que ese límite, digamos, en diámetros, que había sido una constante durante 25 años, el diámetro más grande que se había producido a 400 milímetros, pues de repente desaparecieron las barreras. ¿Y por qué no 500? ¿Y por qué no 600? ¿Y por qué no 800? Y ya estamos en 1200. Rompimos otro paradigma que era que no se podía hacer más grande, ¿no? En definitiva, no lo planificamos, nos salió algo muchísimo mejor de lo que nadie podía esperar. O sea, a ver, espera. Entonces, tú estás trabajando en Uralita, en el mundo de los tubos, y veis, oye, esto, si seguimos así, dentro de poco no habrá margen y nos dedicaremos a coger plástico, darle forma cilíndrica y mandarlo para afuera. Y lo que pasa es que dices, oye, todo se trabaja en base a agua, o sea, como que todo el proceso es calentar el agua, enfriar el agua y modificar así el plástico. Y llega un momento en que tienes una revelación o una intuición que dices, oye, esto, si lo que hacemos es calentar aire, ¿no? Y con las ciertas presiones que trabajas el aire, puede funcionar. Entonces, dejas la empresa, te metes 1 año y medio en un taller, empiezas a liar a gente un poco para que te apoyen en este viaje, y de repente, al cabo del 1 año y medio, 2 años, resulta que has encontrado una forma de hacer los tubos que no solo rompen el diámetro máximo al que se puede aspirar, que además, si recuerdo bien has dicho, no solo 4 veces mejor, sino 9 veces mejor. Más rápido. O sea, 9 veces más rápido, y encima ahorras un 92% del coste energético que era producirlo. Eso es. Sí, al final, bueno... ¿Y cuánto? O sea, es que me parece increíble. ¿Y te empezó a dar la risa? ¿O fuiste consciente gradualmente? ¿O cómo es esto? Porque me parece increíble. Bueno, vamos a ver. Yendo un poco por lo que has hablado, sí, pues yo en Uralita lo que pasa es que era un grupo industrial y se me trasladó a una división que no me gustaba nada, que era yesos. Yo no tenía nada que ver con yesos, llevo toda mi vida con los plásticos. Entonces, pues duré lo menos posible y empecé a dar vueltas a esto, ¿no? Entonces empecé a dar vueltas a cómo mejorar el proceso, ¿no? Un proceso porque como te decía, era un producto que era maravilloso, pero que era un desastre cómo se producía. Bueno, al final llegas a la situación de que vas quitando cosas o vas moviendo y al final te das cuenta que lo que te molesta justo es la base del proceso, que es el agua, dicho eso, ¿no? Y esa fue la iluminación, fue, joder, esto hay que cambiarlo y hacerlo con aire. Y porque lo que nos está impidiendo correr más, lo que nos está impidiendo es siempre el agua, ¿no? Que era justo la base. ¿Vale? Es como, no sé, como un coche decirle que te das cuenta que empiezas pues tienes refrigeración, tienes no sé qué, y al final llegas a la conclusión, joder, si es que lo que me está molestando es la gasolina. Entonces es cuando empiezas a pensar de otra manera, ¿no? Bueno, pues esto fue un poco lo mismo. Entonces sí, pues yo salí de Adecua, mi compañía de la antigua Uralita se llamaba Adecua, y con un compañero que también dejó su empresa, que fabricaba cables, era el director financiero y otro ex compañero, montamos un pequeño grupito, conseguimos levantar, yo me acuerdo perfectamente las cantidades, 100.000 euros los socios y luego otros 300.000 euros de Friends and Family. Vale. Gente muy humilde, amiguetes que pues bueno, pues que quisieron, pues eso, apoyaban un proyecto que no entendía muy bien porque tampoco lo teníamos nada claro nosotros. No lo entendías ni tú, o sea que imagínate lo que decíamos es que con este dinero vamos a construir un prototipo y si ese prototipo funciona en esas
parámetros que teníamos tan exigentes de multiplicar por 4 la velocidad de eso, pues tendríamos un negocio en ciernes atractivo. Porque entiendo que si cambiabas ese por 4 y ese 50%, entrabas a competir, ¿no? Me imagino Bueno, que ya hacíamos que ese producto de nicho carísimo, que no se usaba por su coste, pues ya pasaba a ser un producto pues con un desarrollo ya entrando en unos costes, ya empezabas a competir con los rivales, vale. ¿no? Con las tuberías tradicionales. Vale. Con esos 600.000 euros luego conseguimos otro préstamo de Enisa, que por cierto fuimos a Enisa y Cedeti y creo que fuimos la primera empresa en devolverlo. O sea, nos dejaron un préstamo, pero fuimos rapidísimos, o sea, conseguimos enseguida. Y bueno, pues ahí empezó la historia. En ese año y medio en un garaje, montando una máquina, probando, dejando de probar, con todo tipo de vicisitudes. Ahí sobre todo estábamos siempre con el tema económico. Dedicábamos más tiempo a encontrar algo más de dinero y al final el final del proceso hasta que conseguimos que el prototipo funcionase, pues es un tanto... No sé si heroico o miserable, porque estuvimos... O ambas a la vez. O ambas. Porque estuvimos mendigando ayuda por toda Europa, ¿no? Llegó un momento que teníamos acabado el prototipo, pero necesitábamos probarlo con tubos reales, ¿no? Tubos reales que no eran tubos especiales que no estaban en el mercado. Entonces conseguimos que un fabricante de materia prima, la antigua Solvay, consiguió que nos dejase 20 toneladas de materia prima, gratis. Vale. Porque ya no teníamos más dinero, habíamos agotado, ya llevábamos tiempo sin cobrar los socios, ya estábamos extenuados, ¿no? Entonces conseguimos que nos dejasen 20 toneladas de materia prima, conseguimos una empresa austriaca, Chemson, de aditivo, que nos aditivase, nos diese el aditivo para fabricar esas 20 toneladas. Y otra empresa que se llama Cincinnati, que fabricaba extrusoras, las máquinas de hacer tubos, conseguimos que le enviásemos ahí esa materia prima y nos hiciese unas preformas. Las preformas es el punto de partida del tubo orientado, ¿no? Y nos dieron 147, de ahí salieron 147 tubos, que eran balas de vida o muerte, ¿no? Me acuerdo que cada vez que probábamos una y fallaba, ¡plaf!, pues íbamos tachando. Y parecía que se nos había muerto el gato cada vez que fallaba. Claro, porque, o sea, ¿esto qué sea? ¿Como el año 2000? Estamos hablando del 2006 se inicia Molecor, 2007 ya. 2007, o claro, sea, un año y pico en el garaje sin que te dé la luz. Sí. Te quedan 147 balas, 146, 100 tal. A ver si consigues que una salga. Claro, y luego cuando hacías algo veías por qué fallaba y empezabas me acuerdo, nuestro socio financiero, teníamos en la presentación interna de PowerPoint días de vida. Bueno, pues tenemos con esto para 97 días de vida. Y si hacemos un casquillo para mejorar esto, una pieza, pues esto nos quita 23 días de vida. Pues vale, pues lo hacemos, venga, pues tira. O sea, era todo, pues claro, esos fallos eran pues corregir errores, ¿no? Claro. ¿Y en cuál empezó a funcionar? ¿En la 142? Pues no, al final creo que nos quedaban todavía 80 y tantas. O sea, que fue... Y además hubo una circunstancia maravillosamente positiva para nosotros, porque si no... Hay una feria en Alemania, en Düsseldorf, que es cada 3 años, se llama la Kunststoff, en alemán, que es plástico. Entonces, la feria más importante del sector en el mundo, ¿no? Entonces, no habíamos cogido... Primero, es muy costosa y no habíamos cogido sitio para poner nada porque no sabíamos si lo íbamos a tener o no, pero justo... Sacamos el primer tubo pues una semana antes de la feria esta, ¿no? Una feria que hay más de 11.000 expositores, terrible, ¿no? Y entonces, pues cogimos un coche con las muestras y conseguimos que esta empresa de la extrusora nos dejase poner una foto, un póster en una de sus paredes y llevar unas muestras del tubo. Fuimos en coche hasta Düsseldorf, tampoco teníamos billete de avión, ya estaba todo muy caro, ya unos días antes de la feria, y nos fuimos hasta allí con nuestras muestras y bueno, pues conseguimos vender nuestra primera máquina para Australia. O sea, ¿en la feria? En la feria. Alguien dice, ostras, estos tíos han encontrado Lo ve, algo. somos una alternativa, explicamos el proceso, teníamos ya muy buen marketing, que todavía lo seguimos teniendo, conseguimos desarrollar información
conseguimos, había mucho nivel técnico, conseguíamos dibujar en 3D y enseñar las máquinas que parecían reales, pero no existían. La máquina que teníamos, que la habíamos desmontado y cortado 40 veces, pues era un desastre verla. Además estábamos al lado de la basura de Fuenlabrada, con lo cual solo podíamos llevar a los clientes por la mañana, porque por la tarde empezaban a venir los camiones, empezaba a oler y no había quien parase. Entonces, pero el marketing era fabuloso, ¿no? Y todavía sigue la directora en la compañía. Y conseguimos convencer a alguien de que éramos una opción. Teníamos una opción técnica para hacer PVCO, que él ya lo conocía, ya le sonaba muy bien el PVCO, una opción realmente interesante, realmente disruptiva, ¿no? Y entonces, pues, entrar en el mercado no es vendiendo tubo, sino vendiendo las máquinas que hacen tubo, ¿no? Que luego hablaremos un poco de estos dos sectores. Y entonces llega un australiano y dice, yo creo en vosotros, y te inventas el precio en base a lo que pudieras o lo que, bueno, que tenías. Que sabíamos un poco lo que podía producir esa máquina, y lo que hicimos fue poner un precio que el payback del cliente fuese bueno o muy bueno, ¿no? Realmente esas máquinas luego se ha visto que son muy, 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 muy productivas y que son muy, muy interesantes desde el punto de vista económico. Nuestros clientes han hecho mucho dinero con ellas, ¿no? Y nosotros también, como fabricantes. O sea que, pero fue esa la alternativa. Oye, vamos a poner un precio que le salga bien, ¿no? Queríamos venderla como fuese. Entonces conseguís a última hora que uno de los 147 tubos salga bien, salga formado, os metéis en un coche para llegar a Düsseldorf, ponéis un póster y pasa un señor por ahí, bueno, le vais a cazar o como sea, y dice, oye, creo en vosotros, y acabáis colocando unas máquinas o una máquina en Australia. Sí, eso es. Bueno, de hecho, entre medias pasa otra cosa, y es que otro cliente italiano viene, otro de Italia que no había estado en la feria, pero había oído de nosotros. Estábamos con el póster en Cincinnati, que se llama la compañía, que fabricaba máquinas de extrusión. Entonces éramos como un complemento a eso, ¿no? Y nos vieron. Entonces pasó que unos italianos también nos dan un down payment para hacer la máquina. Con los australianos habíamos empezado, luego vienen los italianos se nos cae porque la empresa hay un cambio de accionariado, entonces el proyecto de Italia nos lo paran, pero por suerte nos dejan con un down payment de una máquina, porque realmente no sabíamos lo que valía una máquina. O sea, sí sabíamos por cuánto la teníamos que vender, pero entonces nos encontramos con un down payment de los australianos, un down payment de los italianos, y gracias a esos dos down payments pudimos fabricarla, porque no hubiéramos podido si no, con un solo down payment, que era alrededor del 30%. Entonces, gracias a Dios, nos encontramos con dos down payments, con lo que nos permitió hacer la máquina. Luego ya supimos lo que costaba, ¿no? Lo que costaba hacerla, sí. No un prototipo, sino una máquina de verdad, una máquina que funcionase. Bueno, también en ese caso, pues otro golpe de suerte tremendo, porque... Sí, y la mandáis a Australia, y una máquina de estas más o menos, ¿a cuánto se vende? Para hacernos una idea. Sí, unos 2 millones de euros. Claro, es que... Entonces la fabricación, es decir, que estamos hablando de dinero de verdad, que no puedes decir mañana mismo, venga, lo pongo y lo financio. No, efectivamente. Y luego ese down payment de 600.000, pues estábamos, pues eso, que era lo clásico. Yo estaba acostumbrado a comprar máquinas, era ese 35% down payment, algo... Pero claro, lo que no sabíamos es que la máquina hacerla costaba más del 35% y que no teníamos un duro para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esos dos down payments conseguimos cuadrar la cosa. Vale. Iñaki, vamos a lanzar un segundo rápido por la historia y ahora nos volvemos a meter entre medias, porque Molecor ahora mismo, el año pasado, facturó más de 200 millones de euros. Ahora tenéis plantas en lugares tan remotos como Malasia, Sudáfrica, Paraguay. Tenéis 5 plantas en España. Es decir, esto se ha convertido de repente de los locos de la furgoneta Düsseldorf a tener una pedazo de empresa impresionante, ¿no? ¿Tú en qué momento pensaste que esto iba a ocurrir? ¿En el momento en el que dices esto hay que hacerlo con aire? ¿En el momento de que te compra un australiano? ¿Ha sido muy gradual? O sea, ¿cómo has ido viviendo esta historia? No, bueno, la historia es que el plan de negocio que hacemos los socios al principio es mucho más modesto. De hecho, nuestra aspiración era poder vender 1 o 2 máquinas al año y con eso nos ganábamos la vida, teníamos nuestra propia empresa. A nivel satisfacción personal, pues es lo que buscábamos, era el objetivo realmente. Y lo que pasa es que, claro, cuando ves que el prototipo sale mucho mejor, cuando ves el potencial del producto en el mundo, ¿no?
Nosotros nunca habíamos pensado vender una máquina en Australia. Nosotros pensábamos, si es que no lo conocíamos ese mundo de fuera, ¿no? O en India, que hemos vendido una barbaridad. Entonces nosotros empezamos a ver que tenemos algo gordo, ¿no? O sea, que si me dices que la estrategia que seguimos, joder, no teníamos estrategia. La estrategia, o sea, vas avanzando, vas viendo lo que tienes y luego a medida que vas viendo el potencial y vas viendo, pues es cuando ya, digamos, que sí que vas acomodando la compañía, acomodando los recursos para ir capturando ese potencial. Que insisto que ese potencial todavía seguimos sin ver el final, porque vamos creciendo en gama de diámetro, los clientes nos siguen pidiendo más diámetro. Nosotros, para que te hagas una idea, veíamos nuestro negocio, nuestro potencial de negocio lo veíamos en tuberías de este tipo, lo veíamos al principio en 200, 300 millones de euros, que es lo que había en Europa. Pero ahora mismo lo vemos en más de 15.000 millones. Porque, claro, vas viendo los programas que hay en otros países, vas viendo lo que se está haciendo. Nuestra gama va creciendo y dando solución a más mercado. Vamos sacando ahora productos para otras aplicaciones basadas en la orientación molecular, saneamiento, en fin. Todo esto hace que el mercado potencial va creciendo mucho más que nuestra cuota de mercado. O sea, has inventado no la fórmula de Coca-Cola, sino la forma de hacer que escale cómo se hacen las Coca-Colas. Y claro, te aplica en todos lados. Iñaki, en Australia colocáis esta máquina y de repente ya es toda alegría, o sea, que decir, ya como se desatasca todo, o siguen siendo 2 o 3 años como trabajados. No. La alegría tengo desde hace 2 días. No, hemos sufrido muchísimo. Fíjate también un poco los tiempos. 2007, garaje, 2008 empezamos a vender, viene toda la crisis de la construcción en España, Lehman Brothers. Entonces se nos descacharra todo, nos hace... pero ya empezamos, claro, eso nos obligó a una cosa. Nosotros en Moleco éramos 7 o 8 personas y hablábamos ya 13 idiomas entre los que estábamos. Ya hay una visión de o salimos o nos pilla, ¿no? Claro. Entonces, y esto es decir, eso fue un momento crítico, pero de esos momentos críticos, 2013 creo que era, de nuevo, no vendemos unas máquinas, el negocio de tubo no está consolidado, hemos hecho alguna inversión, hemos crecido en estructura para poder coger ese potencial, joder, y nos pegamos 6 o 8 meses sin ventas claras y de nuevo estábamos con la espada a pared. Nosotros... Crisis de gorda, yo llamo una crisis gorda cuando dejamos de cobrar, ¿no? Claro. Los socios. Y de esas pues hemos tenido 3, que ya empiezas a tener problemas para pagar tus nóminas, tú te quitas la primera, la tuya, pero luego empiezas a no tener. Y digamos que esa tranquilidad ya de empresa en marcha, no una empresa que se puede caer, pues la hemos tenido, pues yo diría que en el 18, 19. Que ya, es decir, miedo, ansiedad en casa, pues hemos tenido a lo largo de este tiempo. Lo que pasa es que luego te acostumbras, ¿no? Y ahora lo ves y parece que, o sea, al final es un sentimiento pues como cuando te duele un dedo, ¿no? Que al final te acabas acostumbrando al dolor y... Sí, no, pero me parece muy interesante que al final dices, oye, empiezas en el 2006, hasta el 2018, que es aguantar 12 años el tirón, ¿eh? Y eso sabiendo... En tu caso, dices como que sabiendo que compensa, porque sabes que tienes una cosa bastante mágica, pero que me parece que al final, que la vida del emprendedor muchas veces pues suena muy bonita, y yo te decía antes de grabar que me parece que esto de verdad vais a acabar teniendo un caso de estudio en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, seguro, pero que hay que aguantar el tirón. Sí, pero hay una cosa que compensa, ¿eh? O sea, el miedo, la intensidad de trabajo, joder, es que si, no da cuartel, ¿no? Además, como puedes imaginar, estas situaciones... Tenías que irte a cualquier sitio, todo el día viajando, a ir a Puerta Fría. Y me acuerdo de viajes de un mes en Asia que nadie sabía que era orientado, nadie sabía que eso. Entonces, pero hay una compensación a todo esto, ¿no? O sea, eso, trabajo terrible, intensidad, ansiedad muchas veces, porque a veces te metes en un lío que te pueda... pasas a tener problemas en tu casa, de poder pagar la hipoteca, de poder... Pero eso te lo compensa el placer de ser tu propio jefe, de tener tu propia empresa, yo me acuerdo que cuando trabajaba en la antigua empresa, en Uralita, había una cosa que era que decidía alguien qué divisiones o qué negocios eran estratégicos, no estratégicos. Y estaba todo el mundo acojonado a ver si eras estratégico o no. Entonces, de repente pasas a ser estratégico todos los días, no te vuelves a preocupar de eso, ¿no? Tu negocio es estratégico, se acabó, ya no... Para ti además, lo es. Y no depende de nadie, depende de ti. Sí. Oye, Iñaki, hablando de estrategia, vuestra compañía, al final,
está bastante hibridada porque, por un lado, dices, sí, el sector del tubo, pero aquí tienes que tener, por un lado, el proceso industrial para fabricar tubos. Los tubos tienen que llegar a donde sean y se instalan, entonces tienes los tuberos que fabrican tubos y la gente que fabrica las máquinas por los tuberos. Y vosotros tenéis un modelo híbrido. Cuéntanos cómo es la coexistencia de estos dos modelos, porque al final, a nivel de modelo de negocio, vender máquinas, que son máquinas pues de varios millones de euros, tienes que tener un servicio, tienes que dar unas garantías y tal, frente a vender tubo, que es que el tubo llegue en tiempo y forma y que tenga las prestaciones adecuadas, no se parece en nada, ¿no? Luego en el día a día. Entonces, cuéntanos cómo habéis vivido hasta aquí ese... Sí, pues mira, esto es el resultado de la historia que tenemos, pero es un modelo que nos ha hecho, primero, diferentes, que es fundamental para competir, y segundo, terriblemente positivo, visto desde atrás, ¿no? Al final, hacemos una máquina, queremos vender máquinas, es el inicio de Molecor, vender esas máquinas, pero haces un prototipo que ya hemos conseguido que funcione con esos tubos, pero de repente ya hemos hecho una ampliación de capital que nos permite seguir avanzando un poco más. Ya tienes una máquina, pero dices, joder, la tengo que enseñar y los clientes quieren verla funcionando. Entonces ya pones una línea completa de producción. Pero claro, ya que tiene una máquina de producción, pues voy a fabricar tubos en el tiempo que no ven los clientes, que la mayoría. Conclusión, que ya creas un negocio de tubería. Un negocio que en principio era lo residual, o era lo que, digamos que vendo máquinas, pero me permite también sacar algún ingreso con esto. Al final, los dos negocios van creciendo y lo que se ve es que es una fortaleza tremenda cuando vas a un sitio y no conocen el PVC orientado, poder ofrecerles los productos, tubo, o incluso a una administración que te habla de por qué no se fabrica aquí si se podría fabricar, y también le ofreces ese servicio. Mira, pues si quieres, estás interesado. De hecho, ha habido sitios donde hemos ido a vender una cosa y hemos acabado vendiendo otra y viceversa, ¿no? Entonces, es un modelo, los negocios son 100% distintos, como tú has dicho. O sea, en los turnos de trabajo, en el tipo de personal que necesitas, en el tema de cadenas de suministro no tiene nada que ver, superficie, requerimientos de planta para fabricar. O sea, son 100% antagónicos. Pero lo cierto es que en esa mezcla que nosotros decimos que no sabemos si somos ingeniería con que fabricamos tubos o tuberos que tenemos una gran ingeniería, en esa mezcla lo que conseguimos es que saber mucho del producto, saber mucho de las máquinas por conocimiento de nuestro propio uso, de manera que tenemos una alimentación positiva tremenda, ¿no? Al final conseguimos pues, que las máquinas como las probamos nosotros ya hemos vendido en el mundo más de 60 máquinas, que conseguimos que la mitad de ellas, 30%, son nuestras y están supervisadas y estamos viéndolo cómo están funcionando, pues hay una retroalimentación positiva de mejoras. Entonces consigue que seamos mucho mejores que un fabricante de máquinas tradicional porque las usamos y sabemos lo que pasa. Hay siempre, oye, esto para engrasarlo es un dolor de cabeza. Joder, pues la siguiente cambias en la posición de engrase de un rodamiento. No. Esas bobadas o esas cosas que tan simples hace que nuestras máquinas pues vayan cogiendo un prestigio y que no fallen. Cuando algo se desgasta rápido lo sabemos, lo modificamos. Entonces, pues conseguimos eso. Y luego otra parte es toda esa ingeniería que está también preocupada de fabricar bien, etcétera. Conseguimos que los productos pues no fallen y que conseguimos que el producto que salga de la máquina está controlando más de 70 parámetros a la vez. Entonces, cosa que no podría hacer las personas. Un control de calidad humano es imposible de ver tanto, ¿no? Entonces hemos conseguido, con todo ese conocimiento, plasmarlo en las máquinas y que los tubos que salen pues sean excelentes. Al final estamos dando una garantía que es única en el sector, en el mundo, de 50 años a nuestros productos. O sea, gracias al modelo que tú decías, ¿no? Gracias a esa integración de los dos modelos. O sea, que tú garantizas que uno de tus tubos aguanta 50 años en condiciones normales de uso. Sí. ¿Y un tubo no orientado qué aguanta? ¿O qué garantía se da? Bueno, los tubos en concreto en el sector es la garantía normativa de 2 años, que es como cualquier otra cosa, pero además en algunos sitios se exigen, en algunas comunidades, no tanto en España como fuera, exigen hasta 10 años de garantía, ¿no? Entonces nosotros estamos dando 50, o sea, quiere decir que... Pero eso pasa por una confianza absoluta en nuestros productos, ¿no? Sí. Pero es que claro, es otro producto. Es como de repente tener con el mismo material, todo de forma diferente, es como si tuvieras tuberías de acero colado. O sea, me parece una cosa increíble. Y Iñaki, ¿qué grandes ventajas? O sea, varias preguntas. Vamos a ir primero a otra. ¿No os preocupa
cuando vendéis máquinas en algunos mercados, ¿no os preocupa que en cierto modo canibaliza tu oportunidad de ser el gran player de vendedor de tubo orientado? Pues mira, sí y no. O sea, lo que hemos hecho primero es reservarnos mercados que consideramos estratégicos. Entonces, mercados estratégicos, ahí no vendemos máquinas. Pero luego hay otra realidad y es que lo que estamos consiguiendo con la venta de maquinaria es que haya una revolución, una transformación del sector. Aceleras el... Nuestro producto es mejor y más barato. Y es un poco, yo lo comparo un poco cuando Elon Musk liberó las patentes de Tesla. Es decir, si vas tú solo y eres tú el único en el mundo, vas a tardar muchísimos años en que se implemente. Hay países donde no aceptan en licitaciones públicas, por ejemplo, que hay un solo proveedor. Claro. Si no hay dos concurrentes, no aceptan los materiales para fomentar una competencia, vale, para no estar cautivos de cliente. Entonces, al final lo que estamos haciendo con esto es transformar el sector. De ese sector de las tuberías, que en principio veíamos que eran 200 millones cuando estábamos ciegos, ahora vemos que son más de 15.000, no lo vamos a conseguir solos. Entonces nosotros aspiramos un poco pues como Apple cuando sacó el smartphone. Fuera las BlackBerrys, fuera los Nokia, cambio el sector, todo el mundo con un teléfono... Y yo me quedo con el 30%, la crema del café. Bueno, pues eso es un poco sería una visión. Transformar lo que está ocurriendo. Se está viendo ahora ya hemos puesto en marcha esa bola de nieve y sigue creciendo. Y ya, pues, claro que no vamos a ser únicos. Pero sí tratamos de ser los líderes y sí que crear un negocio que cada vez sea más grande y que tengamos una parte. Porque ahora mismo, claro, es que lo que comentas... Claramente, gracias a vuestra tecnología y con el PVC orientado, te puedes comer todos los sectores anteriores, por así decirlo, prácticamente, ¿no? Sí, competimos con el sector tradicional de plásticos que os decía antes, PVC o polietileno, en sus dos vertientes. Somos mejor y más económicos, somos un producto más eficiente, en definitiva. Pero también con las altas presiones en las que trabajamos, también entramos a otra gran tarta, que es las tuberías de acero fundido. Esas presiones altas de 25 atmósferas, que es una barbaridad, pero conseguimos fabricarlas, entonces también les mordemos ahí, también estamos mordiendo. Y también otros sistemas de tuberías, el acero licosoidal, nuestros tubos no se corroen, ahí competimos por duración, por ejemplo, con tuberías de fibra de vidrio, que también fue otra tubería del sector. Cuando hemos llegado a grandes diámetros, sustituimos esos productos. En definitiva, estamos... pues eso, entrando antes que había, digamos, apartados donde hasta este diámetro, esta presión va este material, hasta este diámetro, esta presión va este otro, hemos conseguido, digamos, estar en todo. Somos bastante desagradables para muchos tuberos. Porque en cualquier momento aparecen, salvo que les vendas las máquinas. Oye, ¿y cómo ha sido este viaje? O sea, para los primeros que estuvisteis desde los... Family and Friends que invierten en vosotros, ¿no? Y creen en vosotros, a los primeros 6 u 8 locos que estáis ahí, no sé si seguís todos o no, pero claro, pasáis de ser unos locos en un garaje a tener una empresón que se está convirtiendo en el rey de la industria, ¿no? Entonces, en este viaje, no sé, ¿cómo os reconfigura la vida? ¿Cómo os veis ahora? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido alguien que abandonó un poco, que dejó la compañía. Luego hay gente que sigue. Todavía está aquí la empleada más antigua que tenemos, y desde... Cuando entró era la empleada número 3, pues ahí está, es ahora la directora de Desarrollo de Negocio y Marketing. Gente que entró también, pues ya compañeros de Adecua, que se sumaron al proyecto. Tenemos gente muy comprometida. Entonces ha habido un cambio, pero lo que yo diría es que más o menos se mantiene, ¿no? El proyecto ha sido muy atractivo siempre, incluso con lo peor de las situaciones y lo mal que las hemos pasado muchas veces. Pues hemos conseguido que la gente se mantuviese precisamente por eso, porque el proyecto era precioso, ¿no? Yo creo que hemos seguido transmitir que había un objetivo, que había de verdad un futuro brillante. Además, la frase que usábamos siempre era: el futuro es esplendoroso, pero el presente jodido. Y ha sido así durante mucho tiempo, y bueno, ya empiezas a cambiar la cosa, ¿no? Brutal. Oye, y me las deja un poco votando, porque has mencionado compañeros de Adecua. ¿Qué pasó con esa compañía de la que saliste en su momento, ¿no? Creo que en algún momento pasaron cosas y es que la comprasteis. Sí, bueno, pues yo trabajé 13 años en Adecua, me salí cuando me llevaron a la división de yesos, y esa división de plásticos, de tubos, que está ahí, de tubos y piezas de plástico, pues digamos que yo cuando me fui de Adecua facturaba 216 millones y tenía una EBITDA de alrededor de 20, me acuerdo, en 2006 estamos hablando.
Pues un poco es no sé, un poco yo pondría como el ejemplo de lo que es una compañía que no innova, ¿no? Una compañía que no invierte. Al final era una compañía que basaba digamos, sus fortalezas en una digamos, una influencia corporativa, un gran grupo industrial que había sido a lo largo de los años, pero que iba perdiendo no era capaz de verlo. Una falta de innovación absoluta, rígida y lenta en los movimientos. Siempre había grandes ideas que estaban ahí en un cajón entonces digamos que pasó el tiempo y además peleamos mucho con ellos, Molecor peleó mucho con ellos porque en un momento dado, 4 años después de habernos ido, pues tratan de denunciarnos por copia, 4 años después. No lo podíamos creer. Al final no era nada, era simplemente conocedor de nuestra debilidad, pues si tenemos que encima de lo que estamos haciendo pagar abogados y pues... Te asfixio y no... Pues me asfixio y entonces gracias, pero también te encuentras cosas buenas. Es un gran abogado que estuvo con nosotros, que era socio de una gran firma, que no os preocupéis, yo estoy con vosotros, no os voy a cobrar nada hasta que pase el tiempo y sea una empresa. Estuvo muchos años trabajando para nosotros, y le debemos muchísimo, y además yo le llamaba que era un poco mi bálsamo, ¿no? Porque yo cuando veía la denuncia de Uralita decía, Dios mío, digo, esto es todo mentira, digo, pero es que tiene sentido, o sea, lo han contado de una manera que parece que encaja, ¿no? Bueno, al final todo eso se solventó y el juez, pues como nuestro abogado decía, esto no es más que paparruchas y ya vas a ver qué fácil, y al final pues así fue, se demostró que efectivamente era algo totalmente disruptivo y que no tenía nada que ver, ¿no? Pero el tema es que pues había ahí un montón de sentimientos, ¿no? Era un Madrid-Barça... Continuo. Buen día para comentarlo. Continuo, sí. Y entonces, pues lo que pasó es que esa compañía hizo lo contrario que habíamos nosotros, ¿no? Desinvertir, las fábricas iban quedando cada vez más antiguas, no había renovación, ni siquiera los procesos tradicionales, ¿no? Pero bueno, y por otra parte había un conocimiento muy de dentro, ¿no? Conocíamos qué gente había, y eso en el encaje de Molecor iba muy bien, o sea, nos venía muy bien la gente, nos venía muy bien las plantas, que empezamos a crecer y ya empezamos a tener que... Y bueno, pues tuvo una serie de problemas también de adecua, de calidad, con los productos, que creo que son de dominio público, indemnizaciones, al final, o sea, el negocio iba peor en muchos aspectos, aspectos de eficiencia, calidad, prestigio, todo eso se iba perdiendo y llegó un momento en que pudimos comprarla, ¿no? Ya entonces, en aquellos tiempos, 2020, había entrado un fondo en Molecor, ya habíamos visto que eso necesitábamos ayuda para crecer, el fondo es MCH, hemos hecho un equipo muy bueno de trabajo y de alguna manera esa adquisición, pues ellos también fueron un poco los que nos apoyaron mucho y aportaron las competencias de lo que es comprar una compañía, porque tampoco teníamos ni idea de comprar compañías. O sea, todo esto ha sido un aprendizaje, ¿no? Entonces, gracias a también su expertise, conseguimos comprar Adecua de alguna manera una oferta pública por la jueza para la liquidación. Y bueno, pues ya te puedes imaginar el placer, ¿no? Sí. Es que, claro, o sea, me parece increíble y como te puedes imaginar, nosotros aquí en Igenis, que somos unos believers totales de la innovación, como en cierto modo es un poco como una profecía autocumplida, ¿no? El decir, oye, esto pues el futuro, pero la alternativa también es, o sea, igual que tú decías como que presente jodido, pero el futuro una pasada, ¿no? Pues era casi al revés, ¿no? Es decir, oye, ahí tenían un buen presente, pero el futuro jodido, ¿no? Y al final, pues, ¿cuál es el desenlace, ¿no? Y además, quiero decir que además es una buena compra para vosotros porque también os permite crecer y mejorar con ciertas cosas, ¿no? Pero sí, ha tenido que ser un viaje emocional interesante. Sí, tremendo. Tremendo por muchos temas personales, temas... y al final, pues, pero al final es es que... La diferencia fue en la innovación, ¿no? Nosotros cuando compramos Adecua habían pasado 14 años y no habíamos dejado de sacar patentes, no habíamos dejado de sacar productos nuevos, únicos en el mundo. Además era obsesivo, o sea, ser diferentes, ¿no? Era la obsesión porque si no, no teníamos otra cosa. Una empresa pequeña en España, que para vender tecnología en España no es como venderla en Alemania, con todas las miserias que nuestro marketing era fabuloso, nuestra web fabulosa, pero venías a ver nuestras instalaciones y eran
paupérrimas, era lo que podíamos pagar, no había otra cosa, ¿no? Entonces, y era la innovación, el ser diferentes, era la clave, ¿no? Y lo hemos mantenido hasta ahora, como te digo, tenemos un ritmo muy, muy grande ahora mismo ya, que esa transformación que te decía del sector con PVC orientado como material, digamos, de preferencia respecto a otras muchas condiciones, también está llamando a competencia. Chinos están entrando indios con tecnologías peores. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Ahora primero el reto fue desarrollar el mercado, ahora es competir. Claro. Y si no tienes un ritmo de innovación terrible, pues no compites. Pues no compites, no hay otra. Entonces, pues, pero por suerte, pues es un poco lo que hacemos bien en Molecor, ¿no? Creo que tenemos gente muy buena, tenemos un director de técnico y demás que es fabuloso. Y esa transmisión de estar trasteando, de ser inconformistas con lo que tenemos, pues se cala. Lo tenemos hasta en las tazas que tenemos de café de estas corporativas. Ponemos el inconformismo como número uno, ¿no? Oye, no nos sentamos satisfechos que como no cambiemos, en 4 años no vivimos de esto. Iñaki, ¿cómo mantienes el hambre y cómo mantenéis el hambre? Porque al final, vosotros, vuestro sueño era, bueno, tener vuestra empresita y tener vuestra tecnología, vendes una máquina por 2 millones a un australiano. Y ya de repente llega un momento en que empiezas a crecer, facturas 200 millones, entra un fondo, ¿no? No sé, o sea, ¿por qué seguís con esto? ¿Hacia dónde queréis llegar? ¿Tú qué te imaginas en los próximos 10 años con Molecor? Bueno, mira, nosotros hemos creado ahora una corriente, un cambio, ¿no? Y ese cambio lo que queremos es protagonizarlo dentro de lo posible y coger el beneficio de ese cambio que hemos promovido, ¿no? Nosotros la internacionalización lo hemos tenido siempre en la cabeza. O sea, realmente desde 2008, cuando vino la crisis de España, pues ya veíamos que era nuestro playground, era el mundo y así ha sido, ¿no? Entonces, pues ya no nos cuesta, la plantilla es una plantilla muy internacional, una plantilla muy acostumbrada a los viajes, a recibir clientes de todo tipo, al aspecto cultural, o sea, lo hacemos muy bien. Y lo que queremos ahora hay una serie de países, como te decía, estratégicos, donde queremos crecer, queremos tener nuestra propia factoría y entonces y ya son países voy a decir, primera división, no por calidad ni mucho menos, estoy hablando de tamaño, ¿no? Hemos estado, sí, como ves, hoy Sudáfrica, hemos hablado de Paraguay, hemos hablado de Malasia, que son países, pero bueno, pues al lado de Malasia, que tiene 40.000 habitantes, está Indonesia, que tiene 300. Entonces, nos toca ya dar ese salto a los grandes países con los grandes negocios y entonces, pues, digamos que esa es la visión. Ahora mismo nos toca esa expansión internacional, no ya tan con el reto de convencer de la bondad del producto, de conseguir certificar, conseguir que ya se conoce, y ahora lo que toca es pues implantarse escalar industrialmente, pero que también lo hacemos bien, ¿no? En las fábricas nosotros, como decía mi antiguo jefe Luis Tediel de Uralita, no hay nada más caro que ser pobre, y entonces estamos cada pequeño crecimiento y vamos a uno un poquito más grande, entonces al final nos acostumbramos que en 10 años nos movimos 8 veces de sede. Yeah. Conseguimos poner casi ruedas a las máquinas porque y al final, bueno, eso es una cultura también de que somos capaces de ir a cualquier sitio y poner una fábrica muy rápido, ¿no? Buah. Es parte del músculo que hemos desarrollado. Sí, sí. Oye, Iñaki, pero ¿cómo sois también vosotros capaces de ser competentes? O sea, al final sois gente que empieza en una cosa muy rocambolesca y ahora de repente ya estáis hablando de escalar, digamos como que vuestro reto ya no es convencer, sino es escalar, ¿no? Y como que a nivel de competencias, no sé si habéis como cambiado mucho el equipo, si vosotros también os habéis mucho en necesidad de formaros o también busquéis un fondo en cierto modo que se ayude con estas cosas, porque al final, claro, de repente, o sea, cada año que pasa, el tipo de frentes en los que estás son un poco diferentes, ¿no? Sí, mira, decía un amigo mío americano que las guerras en las empresas de 0 a 100 millones las ganan los comandos. De 100 a 1000 las ganan los marines y de 1000 en adelante las ganan los políticos. Y es una frase que resume muy bien. Nosotros hemos pasado ya de esa estructura de comando, éramos terriblemente eficientes, terriblemente ágiles, terriblemente rápidos, controlábamos muy bien nos conocíamos todos. Estamos ya en una estructura de marines, ¿no? Estamos en una estructura más de ejército y efectivamente hay que desarrollar competencias y muchas veces pues tenemos que aprender, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
ahí hay un proceso de transformación. Hay gente que todavía ve con mucho cariño la época anterior, donde era una época de descubrimiento y mucho más romántica, mucho más cercana. Grupo promotor inicial, que podemos hablar de 6, 8 personas, pues nos veíamos muy a menudo y estábamos trabajando. Ahora ya, pues a lo mejor está cada uno en una punta. O sea, ese periodo romántico pues ha pasado, ahora estamos en otro y tenemos que desarrollar competencias, estamos pues reclutando gente seguramente con otros perfiles, también nos está ayudando mucho el fondo a que, bueno, pues esa estructura de empresa que nos hace falta, es decir, hay que reforzar a partir de un momento, tienes que reforzar tu sistema de IT, tienes que reforzar tu sistema legal, nunca hemos tenido un abogado interno. Bueno, pues al final es un crecimiento, pero bueno, lo importante es que no tengas pereza en cambiar y en construir, ¿no? Bueno, tener la cabeza muy abierta para saber dejar unas cosas y coger otras. Es un proceso que, bueno, pues que cuesta, pero también es bonito el proceso en sí, ¿no? Al final es un proceso en el que yo no sé si cuando llegas es bonito, pero que el proceso lo es, te lo aseguro. Vale. Oye, Iñaki, no tenemos, por desgracia, muchos emprendedores industriales en este país, ¿no? Justo hablábamos antes fuera de cámara que ojalá hubiese más historias como esta, ¿no? O sea, entonces, no sé si también la gente que nos está escuchando, ¿no? Hay gente que a lo mejor también tiene buenas ideas, o hay gente que dice, ostras, yo creo que esto se puede hacer diferente. ¿Qué consejo te gustaría dar a la gente que en algún momento podría ser un Iñaki de la vida? Bueno, pues decir que es complicado porque no nos ayuda el entorno, ¿no? No nos ayuda el entorno porque, como digo, la marca país, España no se la reconoce como un fabricante de maquinaria, ¿no? Entonces, cuando tú compites con un alemán o un español, pues la marca la tiene el otro, ¿no? Pero por otra parte, cuando vas a vender maquinaria no eres como un chino, que tienes unos costes ridículos y encima estás subvencionado seguramente y estás... Entonces te estás peleando con alguien que hace además dumping. En nuestras máquinas, que ahora que las veo, pues son por una cuarta parte, que no son las mismas y de hecho no funcionan igual y hay mucho... Pero quiero decir que tenemos una serie de desventajas de marca, pero no recogemos tampoco una serie de desventajas de coste. Estás un poco en una zona intermedia gris que lo pone complicado, ¿no? Pero lo que sí que tenemos aquí en España es, yo creo que tenemos un tejido de pequeña empresa muy valioso, de pequeños talleres que son terriblemente ágiles, terriblemente innovadores, que son capaces de adaptarse a cualquier cosa, a cualquier circunstancia, y luego los ingenieros el perfil que sale son gente con mucha inquietud y yo veo otras empresas del norte de Europa que son terriblemente rígidas, Creo que para moverte por el mundo, ser flexible es vital, ¿no? El ser capaz de adaptarte a lo que te pidan, ¿no? Y entonces, yo creo que esa combinación un poco de mucha flexibilidad, de unas capacidades técnicas incuestionables, yo creo que seguramente tengamos más nivel de ingeniería per se en los profesionales aquí que en otros sitios, ¿no? Eso, hombre, luego pediría, ¿por qué no?, que haya ayudas de verdad al emprendimiento industrial. Es que no es lo mismo montar una industria que requiere... Yo te decía, hemos muchos años a borde del precipicio, ¿no? Con un producto que funcionaba. Esto no te pasa normalmente cuando estás haciendo una aplicación para el iPhone. Quiero decir que hay un proceso, es largo, la industria requiere pues eso, grandes inversiones, esas inversiones llevan mucho tiempo, desde que decides hacer una cosa estás un año gastando y no recibes ni un... Entonces, bueno, pues yo creo que el tema industrial debería tener un soporte específico, pero bueno, no lo hay. Entonces, pero yo lo que daría es salir sin complejo ninguno. Somos muy buenos, somos capaces de hacer cosas que no hace nadie, somos capaces de adaptarnos como nadie y no hay proyecto malo. Nosotros cuando estábamos a punto de caernos, siempre la frase que decíamos también era, da igual, aunque nos vayamos a la mierda, ha merecido la pena. Y es así. Entonces, pues con ese disfrute del camino, que digo yo, pues yo creo que merece la pena cualquier cosa. Si ya encima sale bien, pues ni te cuento. Totalmente. Y si sale muy, muy bien como el vuestro... Y si sale muy bien, pues todavía mejor. Pues felices. Oye, Iñaki, esto...
Dime una cosa de esta historia de Molecor que repetirías seguro y una que no hubieses hecho igual. ¿Qué repetirías? Vamos a ver, pues yo repetiría, yo creo que tuvimos un gran acierto en poner límites amplios, ¿no? Fue un poco todas las circunstancias, pero eso, el recruiting, las primeras 10 personas que metemos a la compañía, todas hablan idiomas, todas tienen un carácter internacional, aunque sean estudiantes, porque cogíamos gente, pero hay gente que venía como te decía, éramos 7 o 8 y hablábamos 13 idiomas. Es decir, eso creo que lo haría siempre, es decir, nunca autolimitarte tu espacio de trabajo. Tu espacio de trabajo es el mundo. Hoy con Internet y con todo puedes llegar a cualquier sitio, entonces eso es la primera. No dedicarte, el gran error fue eso, un plan de negocio para vender en España, en Europa, aquí en Marruecos, ¿qué coño? ¿No? Es el mundo. Entonces eso es vital, ¿no? Y luego lo que quizá hicimos mal fue, y que no repetiría, es el tema económico, el ir muy justos, ¿no? Al final, igual es fácil decirlo ahora, no es que fuésemos muy justos, con lo que teníamos nos tiramos, ¿no? Pero lo cierto es que hubiera sido una pena que por no aguantar 2 meses o esta feria acá o no hubiera tocado este año, que es trimestral, anual, hubiese sido otro, pues que no aguantamos un año para vender ese producto. Entonces, yo lo que creo es que es importante cuando se empieza un negocio de este tipo, negocio industrial, tener reservas, tener colchón, porque te hace falta, los plazos se alargan, entonces yo sí que vería que eso es vital, ¿no? Pero también es cierto que si vas con mucho colchón o más del que necesitas, luego igual no te lanzas nunca. Yeah. Bueno, pues, pero vamos, sí que es cierto que en su día decían, joder, no es posible que por un mes, bueno, al final Total. Salió bien. Oye, mil enhorabuenas, Iñaki. Vamos a ir terminando y siempre para cerrar nos gusta hacer unas preguntas rápidas. Pregunta rápida, respuesta rápida, lo que te surge, y si no, pues pasamos, ¿vale? ¿Qué mito o qué dogma te gustaría tumbar sobre emprender en el mundo industrial? Bueno, yo hay uno que odio, ¿no? Que es una frase que está todo inventado. Bueno, eso es mentira. Al revés, yo creo que hay mucho más por inventar que lo que se ha inventado hasta la fecha, ¿no? Si la gente te dice eso, es buena oportunidad porque significa que en ese sector no está mirando nadie, ¿no? Sí. Oye, Iñaki, ¿qué has aprendido de pelearte como David contra Goliat? Bueno, pues que desarrollas unas capacidades que no sabes que tienes, pero entre ellas es, como os decía, es la agilidad, la flexibilidad, el esfuerzo, o sea, pero un esfuerzo pues eso, de ser más amplio, de ser más... Entonces yo lo que creo que los pequeños, el David tiene que ser siempre muy rápido, muy listo, muy, muy eficiente. 100%. ¿Cuál ha sido la venta más remota o como más estrambótica que hayáis hecho? Bueno, pues yo recuerdo una venta que era nuestro primer proyecto en Sudáfrica de tubos. Molecor facturaba en aquellos tiempos 6 millones y era una venta que no podíamos cobrar por adelantado ni tener garantías de cobro. Entonces era una venta de 2 millones que era 1/3 de la facturación de Molecor y que era, te lo vendo, si no lo cobro claramente nos tumba y si lo cobro tarde a lo mejor también nos tumba. Y encima un ayuntamiento de Sudáfrica que no conocíamos, pero joder, no sé cómo llegamos a la conclusión de que había que venderlo, ¿no? Era una gran idea. Y luego estuvimos muchos meses retrasando el pago, no os digo el sufrimiento, el proyecto se llamaba Nandoni, era la localidad. Entonces, yo no sé cómo lo hicimos, no sé por qué, porque, joder, no era una crisis como tal, digamos que autoindujimos la crisis, ¿no? Pero bueno, nos metimos en un lío que no fuimos capaces hasta que no cobramos, de desenredar. Fue muy positivo, al final eso nos dio mucha entrada y ahora tenemos una fábrica allí con 5 líneas de producción, una fábrica muy grande, con socios sudafricanos. Entonces, bueno, no sé qué fue, si fue instinto, si fue inconsciencia... O un poquito de ambas. O de todo un poco, ¿no? Brutal. Oye, Iñaki, has hablado varias veces de disfrutar el camino. ¿Qué es lo que más has disfrutado tú en este camino como emprendedor?
joder, pues se disfruta todo, ¿no? Cada pequeño logro es un logro tuyo, cada pequeña transformación de la compañía pues es otro motivo de satisfacción. Esa independencia, eso de ser tú un poco el que dirige tu destino, el haberte encontrado gente maravillosa por el camino, empleados estupendos, gente que ha sido tu equipo, que son amigos íntimos, pero también cuando las cosas se ponen muy feas y te encuentras pues las compañías tratando de obstaculizarte, de frenarte, como sea, te encuentras a perfiles, como te decía, este señor, este abogado, te encuentras otros, un profesor de universidad que te echa una mano, entonces te encuentras también estas empresas que te decía que nos dejaron un poco de materia prima, un poco de estabilizante, un poco lo que pasa es que te encuentras un montón de que no cuentas con ellos, pero a las cosas malas siempre se le añade algo bueno, ¿no? Entonces eso, joder, son experiencias tan vitales, son experiencias tan fuertes de que alguien un poco te vea a 4 pelados y les deje 20 toneladas, que son 20.000 euros, joder, pues da una satisfacción tremenda cuando has pasado todo eso y ves que has dejado una cadena de amigos porque son amigos, ¿no? Al final eso lo haces un poco por confianza y por digamos, por el trato personal o no tiene ningún sentido industrial, ningún sentido económico. Bueno, pues al final eso es la gran experiencia del camino, ¿no? Es encontrar gente maravillosa que te echa una mano. Y creo que además se desarrolla una cierta sensibilidad, ¿no? O sea, has mencionado en varios momentos gente que decide, en cierto modo, apoyar a los emprendedores. Es decir, oye, venga, yo te doy esto. Que a lo mejor puedes luego tener cierto rédito, si sale bien y demás, pero que en cierto modo el que te pone las 20 toneladas, el que te deja que pongas el póster, ¿no? El que te haga tal, es gente que quiere creer que se pueden cambiar las cosas, ¿no? O sea, que me imagino que eso... Sí, es gente que... además es gente, no son empresas. Lo digo personas. Porque es importante que tengamos claro que esta empresa no te ayudó. Esa persona que estaba allí lo vio y te echa una mano, ¿no? Lo digo porque es muy importante el desarrollo de relaciones personales, ¿no? Las empresas no se llevan desde un despacho, se llevan en la calle, con el cara a cara, con las relaciones. Entonces, sí es gente que puede ver un potencial claramente, que ve el mensaje, pero lo que ve también es un esfuerzo, un compromiso, una ilusión, ¿no? Que es lo que transmites cuando vas como emprendedor a estos sitios y más con una mano delante y otra detrás. Si no llevas eso, si no mal vamos. Vas mal, sí. Tengo una última pregunta para ti, Iñaki. Sí. ¿Cuál es el mayor bien que ha hecho Iñaki Muñoz a este mundo? Bueno, vamos a ver. Aparte de tener una familia estupenda, que es un bien el traer gente maja al mundo y crear un hogar, ¿no? Pero el bien nuestro es, hemos traído un producto más eficiente. Más eficiente es que ahorramos un montón de materia prima, que es petróleo, que puede conducir agua con menos fricción y con menos energía, que es ahorro de combustibles fósiles, que además ese producto es más duradero y más confiable, vamos a tener agua. Entonces, nosotros el lema de Molecor lo ponemos es llevar agua, la palabra es affordable, porque ahora mismo con el agua hay soluciones, hay sistemas, pero hacerlo asequible, porque aquí en España pues tenemos un poco quizá una desviación, o sea, ahí la mayoría parte del mundo todavía tiene problemas con el agua. India tiene agua, por ejemplo, en el grifo solo el 30% de la población. Entonces hay sitios donde el agua sea affordable, que sea económica, que sea barata, es vital, porque los proyectos están limitados por presupuestos. Entonces, cuando llega el presupuesto y no... Bueno, pues conseguimos llevar agua a más sitios, que esa agua sea más económica. Joder, y el agua siempre es beneficiosa, siempre no puedes hacer mal uso de ella. Es siempre salud, es siempre comida, es siempre progreso, es siempre desarrollo. Entonces, que eso sea más económico es nuestro gran valor. Hemos sido capaces de llevar agua a más sitios y a más gente gracias a hacerlo más eficiente. Iñaki Muñoz, socio fundador de Molecor, de verdad que ha sido un orgullo que vinieras por aquí. Me ha encantado la conversación. Te podría preguntar otras 4 o 5 horas. Lo que es que la gente tiende a cansarse en el gimnasio y solo nos aguanta una horita. A ver si o entrenas más o te traemos otro día y hacemos doble clic porque tengo muchas más cosas que preguntarte, pero lo vamos a dejar aquí. Así que de verdad que muchas gracias por estar hoy con nosotros y por ser tan generoso contando tu historia para la gente que lo quiera escuchar. Nada, es un placer. Oye, hasta el próximo día cuando queráis. Cuando pases por España. Cuando pases por España. Muy bien, pues muchas gracias y a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.